Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 1 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día que amanecemos, bueno, ya las campañas políticas tocándonos las puertas. En eso, Martín Torrijos anunció ayer su renuncia al PRD. Bueno, dijo que el partido está tomado por la corrupción de Benicio Robinson, de Raúl Pineda, acompañados de Laurentino Cortizo y Gabriel Carrizo. Un día también en el que habrá día de duelo nacional mañana. Serán las honras fúnebres del máximo goleador histórico de nuestra selección, Luis Matador Tejada. Unos actos que iniciarán aquí, en la estación de bomberos de Carrasquilla, irán a San Joaquín, bueno, darán un recorrido por toda la ciudad. Pues la Asamblea anuncia que suspende los traslados de partidas. Lo anunció ayer el diputado Raúl Pineda en la Comisión de Presupuesto. Un día en el que la Argentina, pues, hay choque de trenes porque inicia esa sesión maratónica de las reformas propuestas por el presidente Javier Milei. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. El segundo mes del año 2024 arranca hoy, 1 de febrero, y estamos a 2 días del arranque oficial, 3 días, arranca oficialmente la campaña electoral que ya hace 1 año y medio que estamos dentro de ella, ¿no? Ahora le hablo un poco sobre estas cosas, pero déjeme tomar, Fernando, de inmediato de la campaña. Aquí tengo una de las mejores páginas que se está publicando en los medios, en Metro Libre, un resumen bastante muy objetivo de lo que está pasando en las campañas. Entonces déjeme decirle para este estrés rápidamente, para que usted se ponga en onda de una vez, qué es lo que va a pasar. Actividades de lanzamiento de las campañas. En primer lugar, la campaña de José Gabriel Carrizo. Gaby arranca el 3 de febrero a las 3 p.m. con la sede del PRD, Avenida México. Ahí tendrán un acto para el lanzamiento de su campaña. Rómulo Rux, el 3 de febrero a las 4:30 p.m. en la Concepción Bugaba, la campaña de CD Panameñismo. La campaña de Ricardo Martinelli, el 3 de febrero, de 3 a 6:30 en Santa Ana, donde tendrá un acto de masaje y de discusión de sus propuestas y sus planteamientos. Zulay Rodríguez, el 3 de febrero a las 8 a.m., estará en San Miguelito. Martín Torrijos, el 4 de febrero a las 4:30 p.m., estará en Los Bohíos Alegres de Vía Transísmica. Ricardo Lombana, recorrerá Merca, Panamá, a eso de las 2 de la mañana, a las 7:15 de la mañana, y pasará después al mercado de San Felipe, que está ahí al lado, y de Marico. A las 1:30 estará Lombana en el anfiteatro de Chiaureña del Parque Los Libertadores de La Chorrera, y se concentrará después a las 5 de la tarde en la Feria Internacional de La Chorrera. Maribel Gordón, el 3 de febrero a las 10 a.m., estará en Nuevo Chagres, Chilibre. No tenemos el itinerario de Meritón Arrocha, lo tendremos y se lo daremos a conocer. Esto es en arranque del proceso electoral formal. Después le hablamos un poco más de este complicado, para decirlo menos, proceso electoral que todavía no ha arrancado formalmente, pero ya está en caliente. Entre otras cosas, ayer presentó su renuncia al Partido Revolucionario Democrático Martín Torrijos. Vamos a hablarle ahora cuando regresemos de todas esas cosas. Pero yo quisiera, Fernando, si me lo permite, claro, conversarles a ustedes de algo que pasó ayer en los Estados Unidos, particularmente con las industrias tecnológicas. Hubo una audiencia pública, una audiencia porque no fue pública porque no estaban las televisoras adentro. Había reportajes que se hacían por la televisión oficial del Senado de los Estados Unidos, en donde participaron los ejecutivos, altos ejecutivos. Me recordó esa visión, Fernando, a la reunión que se hizo en el Senado también cuando las tabacaleras, ¿te acuerdas? Que negaban que ¿cómo se llama? Que la nicotina producía adicción. Bueno, esto.
Fíjense lo que pasó. Ahí estaba el ejecutivo de Meta, Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Estaba Discord, estaba Linda Yarcón, que representa alta ejecutiva, la más alta ejecutiva de la plataforma X, que antes era Twitter. Twitter. Estaba Shou Shi Shen de TikTok, entre otros. Pero lo curioso de eso es que estaban presentes padres de niños y jóvenes que se habían suicidado por la falta de control de estas plataformas que están accesibles a los niños de una forma indiscriminada. Yo le he hablado mucho de cómo TikTok, por ejemplo, para darle un ejemplo, pone en sus plataformas cosas que están al alcance de niños, material pornográfico a la mente de un niño. Puede ser material sexual a la mente de un adulto, probablemente sea. Entonces, en una forma unitaria, republicanos y demócratas que en la vida política difieren de la A a la Z, tienen contradicciones fundamentales en su manera de ver las cosas, ayer estuvieron unidos para enfrentar a estos ejecutivos. El momento culminante de esto fue cuando el senador le pregunta a los altos ejecutivos, con un sí o no, díganos si ustedes están respuestas sí o no a respaldar un cambio a la ley. Todos callaron. Ese es el momento que me recordó el asunto tabacalero. ¿Qué significa esto? Que mientras no haya una legislación, es poco lo que se puede hacer. El senador Graham, del Partido Republicano, en una intervención muy comentada, le habló con firmeza. Una senadora demócrata, ante la risita del señor Zuckerberg, lo paró en seco y les pidió que se pararan a pedir disculpas. Una cuestión dramática. Y los padres de familia con sus niños y con los jóvenes que se han suicidado, porque hay casos de niñas en las que el acoso por la vía de las redes sociales es tan grande, Fernando, que optan por suicidarse o entran en un estado depresivo. Entonces, las redes sociales, estas plataformas, no tienen controles. Acuérdese que X, por ejemplo, disminuyó la calidad de los controles. Y entonces eso viene en directo a nuestros niños. Este escenario de ayer demostró, y presentaron una senadora presentó un análisis que hacían los financistas de Meta. ¿Usted sabe cuánto vale un niño suyo pegado a una computadora usando Instagram o Facebook? ¿Cuánto vale? $270 le produce a Zuckerberg. Y entonces la senadora decía, es inconcebible que ustedes le pongan este precio de 270. Entonces las madres se levantaron. Mi hijo no vale $270. ¿Qué es lo que le produce al niño? Porque no se crea que usted entra gratis, sí, pero ellos cobran. Usted es el cliente que ellos usan para recibir pago. El que no recibe pago usted. Esto que está destrozando niños, nosotros en Panamá no le estamos prestando cuidado. Interesante esa audiencia que se dio en el día de ayer, en la que los señores ejecutivos de las empresas tecnológicas fueron asados a leña ardiente en el Senado de los Estados Unidos. Como si fuera poco, simultáneo a la que estaba ocurriendo esto, el director del FBI, del Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, Christopher Wright, yo no sé si ustedes conocen las estructuras de seguridad de los Estados Unidos, pero el FBI es una de las instituciones que aplica la ley de mayor nivel de credibilidad en los Estados Unidos. Sí. El FBI, profesionalmente hablando. Entonces, este señor hace una explicación al Senado, que es transmitida también al público, de que los Estados Unidos, que ellos han detectado, que los Estados Unidos está próximo a ser atacado por un masivo hackeo desde China. Y lo dijo así, estamos en lo que él dijo, un wreak havoc, estamos en de que nos inflijan un riesgo, un estrago
Lo que puedan ocurrir. Pueden afectar el agua, contaminar el agua, quitarnos la electricidad, paralizar aviones. China Popular niega esto, pero la evidencia que pone el director del FBI sobre esto alertó a los organismos de inteligencia de Estados Unidos que están tomando contramedidas. Esto para que usted vea la guerra puesta en otro nivel. Mientras, ayer Fernando me envió un documental, y yo ojalá lo podamos oír, está en inglés, en la que aparece la crisis de Suez y la crisis de Panamá. Y Panamá herida de muerte con respecto al canal de Panamá. Este es un tema tan fundamental porque la expansión del conflicto en el Mediano Oriente se está produciendo, independientemente de lo que usted crea o no. La realidad es que Irán juega en una confrontación directa con los Estados Unidos. La guerra, se dice que nadie la quiere, pero la guerra se está desarrollando. Ya los Estados Unidos tienen preparado lo que sería su respuesta a la liquidación de tres miembros de sus tropas que se encontraban en Irán, en Siria, y que murieron en un asalto con drones en la frontera con Jordania. Jordania dice que no fue en su territorio, sino en territorio sirio. Ahora se conoce que fue desde Irak en la que se dispararon los cohetes en esta área, y esperen una reacción de los Estados Unidos, sin duda alguna. El estrecho en el Mar Rojo de Houthis, ese que va para el canal de Suez está en menos 30%, o sea, está 30% por debajo de su uso. Entonces está aumentando los precios porque hay que dar la vuelta por el Cabo de Nueva Esperanza para llegar a Europa. Esto es un incremento de los costos y de la inflación. Y nosotros también tenemos, pero hoy se publica en algunos medios unas cifras que voy a poner en interrogación. Dice que construir la presa de Río Indio cuesta 900 millones y que disponer del agua de Bayano cuesta 2.900 millones de dólares. No conozco el cálculo de los 2.900 millones, pero yo tengo aquí, Fernando, el cálculo de Bayano. El costo de Bayano no llega a los 600 millones de dólares. Si nosotros, un acueducto, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron los 2.900 millones? ¿De dónde? No sé. Creo que tan importante como es el costo, no es que nos lo pongan así, quién lo hizo, dónde salen esos costos, en función de qué lo regresan, es determinar cuál de las dos cuencas tiene el agua necesaria para resolver el problema del agua del canal. Claro. Le he dicho que se está produciendo un cambio climático en general en las cuencas hidrográficas de la República de Panamá. Y en la historia del futuro, Río Indio no tiene el agua que probablemente hubiera tenido en los análisis anteriores de hace unos 15, 20 años. Cosa que sí tiene Bayano ahora. Entonces, el agua más cara es la que no existe. Y ahora mismo esa agua no existe. Entonces, la probabilidad de poder hacer una presa en Río Indio de la magnitud que piensa el canal de Panamá está en serio cuestionamiento. Entonces, yo quiero, lo primero que quisiera revisar, que todos revisemos, es estas cifras que nos están dando escandalosamente altas. Sí, que aquí le hemos perdido el respeto al dinero. Pero el análisis, cuánto cuesta Bayano y cuánto cuesta poner tubería para llevarlo a Gatos. ¿Cuánto? A ver, 2.900 millones. Bueno. Pero lo que debemos decir no es lo que estamos diciendo. Lo que debemos decir al mundo es que Panamá tiene agua suficiente en cualquiera de las opciones que busquemos para hacer rentable el canal de Panamá. Pero está ocurriendo un hecho importante que yo quiero que ustedes destaquen. Esto que está pasando con las tecnológicas, esto que está pasando con las amenazas que dice el señor director del FBI China,
esto que está pasando en Nuestra que ahora le hago un breve resumen, tiene un impacto. Ayer el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que mantenía las tasas de interés en 5.25 a 50 en ese bracket, en ese rango, y que probablemente en los próximos anuncios bajará. Eso va a tener un efecto importante en la economía. Ahora le hablo sobre eso. Pero lo importante de todo esto es que en la República de Panamá estamos tomando medidas como pareciera que quisiéramos cerrar el país. Acabarlo, no cerrarlo, acabarlo. Sí, acabarlo. Veo, por ejemplo, esta decisión de cerrar la mina. Nos va a costar enormemente. Ahora, otros están pidiendo que cerremos la mina en Veraguas. Otros están pidiendo que se cierren los contratos de Panamá Port en los lados pacíficos. Estamos coincidiendo con quien nos quiere ver quebrado. O sea, el lenguaje que está utilizando la autoridad del Canal de Panamá hacia afuera es incorrecto. Lo he dicho varias veces. Ahora voy a ser más tajante. Lo que estamos haciendo para entender lo que está pasando y cómo nosotros sacar mejor provecho es incorrecto. Entonces no podemos pensar que atacando las inversiones que estamos haciendo en Panamá vamos a traer inversiones. Sí. O sea, no tiene lógica lo que estamos haciendo. Pero esto se agrava si miramos a nuestro entorno. Observe en nuestro entorno, Fernando, y usted verá, por ejemplo, cosas como la siguiente. Mire Venezuela. Anoche, el régimen de Maduro, en esos exabruptos propios de él, hace desfilar por algunas ciudades material militar obsoleto, porque ustedes, los que saben un poco de armamento, sabrán que esas armas las compró en la época de Chávez. Y Rusia vendía siempre sus tanques más viejos. Sí, los americanos también. Pero la intención de eso no es asustar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, frente a un paseíto de esto, ni frío ni calor le da. Sí. Esto es para asustar a los venezolanos. Y lo pasaron por la noche. Pero la trilogía, esto está dirigido por el general Padrino López, que forma parte del aparato de corrupción profunda que hay en Venezuela. Igual que Maduro. Igual que el psiquiatra Rodríguez, que ayer en tono altisonante nuevamente volvió a arremeter contra los Estados Unidos, contra el mundo, y que ellos iban a hacer el plan de elecciones porque nadie le pone condiciones a Venezuela. Venezuela está quebrada. Y que ¿quién, en su sano juicio inversionista, va a ir a Venezuela cuando los Estados Unidos han advertido que a partir de abril queda suspendida todas las acciones que levantó? Entonces, ¿quién puede hacer una inversión, Fernando, en Venezuela en petróleo o en gas? Nadie. Eso significa que el régimen va a colapsar. Y dos, significa además que las actividades ilegales del narcotráfico a través del ELN se van a incrementar en Venezuela. La minería ilegal se va a incrementar. Y el saqueo, utilizando medios corruptos, se va a encontrar para beneficio de la cúpula militar y civil. Ayer Antonio Ledesma, desde España, advertía todo esto que yo le estoy diciendo. Antonio Ledesma fue, para que los que no lo conocen, miembro de la juventud del partido ADECO, uno de los hombres más cercanos al presidente Carlos Andrés Pérez. Fue su secretario privado. Sí, y uno de los hombres que más quiere este país, al de nosotros. Le estaba hablando de Venezuela. He estado aquí varias veces. Sí. Escribió un libro sobre Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez jugó un papel importantísimo. Nosotros con Venezuela tenemos una deuda histórica que no debemos dejarnos engañar por las altisonancias del discurso patriotero e irreverente de la dirección. Este señor psicólogo necesita un psiquiatra urgentemente. Él necesita un psiquiatra. Él y la hermana. Porque para comunicar no hay que gritar. Para comunicar uno tiene que conversar, explicar, dar argumentos. No hay ningún argumento.
Pero quiero decirle a ustedes, analicen lo siguiente. Los imperios, y no hay duda que los Estados Unidos es un imperio, ¿eh? ¿O usted tiene alguna duda? Un imperio de verdad, económicamente hablando, militarmente hablando, socialmente, es un imperio. Entonces a los imperios usted no le puede estar pegando, engañándolos o intentar engañarlos. Lo que hizo el régimen de Maduro al burlarse de la estructura gubernamental de los Estados Unidos, de Biden, me recuerda a mí la burla que Noriega le quiso hacer al señor presidente Bush. Padre. Y cuando Bush comenzó a caer en las encuestas, producto de la burla de Noriega, se apareció un día cogiendo unos mangos cerca de Aquí en Amador. ese momento, nosotros llegamos a la conclusión ya de que los Estados Unidos había tomado una decisión. Además, que ya no quiso hablar con más ningún panameño. Ellos tomaron una decisión. Entonces, Maduro está llevando a los Estados Unidos a tomar una decisión final sobre terminar este caso de Venezuela. Y en el lenguaje en que está hablando Venezuela, solo hay un camino. Ya. Si ellos cierran la vía política para resolver la crisis, porque cualquiera que sea la vía política, medianamente hablando, la oposición le va a ganar a Maduro. No tengan la menor duda de eso. Por eso que ellos están cogiendo presos a la gente de Marina Correa Machado y la desaparecen. Vaya a buscar usted dónde está ese muchacho, ese hombre, esa mujer. Nadie sabe. Eso es un secuestro. Anoche movimentaron el ejército. El lenguaje que están utilizando es un lenguaje de provocación a los Estados Unidos, a Europa, arropados en una manta de nacionalismo que no tienen. Porque el robo de los recursos naturales de Venezuela, para que ellos tengan millones de dólares acumulados en el mundo con sus amantes, disfrutando de ellas, mientras el pueblo venezolano presenta la diáspora más grande de la historia del mundo y se va a incrementar con esto que está haciendo el señor Maduro. Entonces, si usted mira eso, mira el deterioro en que está cayendo la economía colombiana, a la cual nosotros le prestamos atención por los niveles de relación que existe entre el empresariado colombiano y el empresariado nuestro, porque además hay un gran empresariado en Colombia. Y Colombia es un pueblo que junto con Panamá puede escribir historias mejores que las que tenemos. Por supuesto. Pero si usted mira el desarrollo de lo que está pasando en Argentina, en donde ya la Corte derogó las reformas laborales y donde Argentina se juega su futuro en la necesidad de hacer un ajuste estructural al desastre que dejaron los Kirchner, en donde el presidente de Bolivia en un juego contra el señor Evo Morales han entregado el país al crimen organizado, en donde el presidente de Ecuador, ahora sí categóricamente ayer en una entrevista, declaró que él no reconocerá los resultados de las elecciones en Venezuela. No que rompe relaciones con Venezuela, no reconocerá. Y lo dice después de haber afirmado un decreto que le permite coordinar con los Estados Unidos una mayor ayuda militar para enfrentar ¿a quién? Al crimen organizado, particularmente para recuperar todos los puertos del Pacífico. Si nosotros no podemos entender lo que está ocurriendo, o cerramos los ojos frente a eso, no lo estamos entendiendo. Y si no lo estamos entendiendo, estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos empujando al país a una crisis de insolvencia financiera, de efectos catastróficos. Y no estoy exagerando. Porque la parcelización del país no produce desarrollo. Entonces tenemos que ser cuidadosos para entender el escenario global en el momento más crucial del mundo, en donde el valor estratégico de la República de Panamá y el Canal de Suez están en el balance del poder global. Yo no conozco ninguna reunión, Fernando, en donde las discusiones no giren en torno a los estrechos marítimos, al problema del suministro, al problema de la realización de la mercancía, porque sin mercado,
sin mercadeo no hay valor de la mercancía. Para que la mercancía adquiera valor, tiene que ser comercializada. Y entonces nosotros somos parte de ese complejo industrial global por la existencia del Canal de Panamá y hacemos todo para atentar contra ese famoso recurso que tenemos. Entonces, si usted mira lo que está pasando en Perú, en donde el gobierno... hay una caricatura que salió ayer burlándose de la policía. Para los que conocemos Perú, para los que lo conocemos bien, esto nunca hubiera pasado hace unos años. Nunca. Nadie se hubiera atrevido a burlarse de la policía o del ejército peruano. Es que ahora mismo, ¿qué Es uno de institución? nuestros mejores ejércitos es el de América Latina. Sí. Y entonces la caricatura se burla de los policías. Entonces esas burlas de la policía es igual que cuando yo veo a gente aquí burlándose de nuestra policía. Nosotros tenemos que elevar el nivel de conciencia y de estimación de nuestras fuerzas públicas porque estamos asediados por el crimen organizado que ha lanzado una ofensiva contra la democracia. Le cuento en los Estados Unidos. Cuando el presidente Biden llegó al poder, tenía 3 cosas fundamentales que resolver. 3 cosas fundamentales de un montón. Voy a tomar 3 nada más. El COVID, la COVID. La economía había caído vertiginosamente. El empleo, el desempleo era altísimo. Sí, por culpa de COVID. La economía tenía sus mayores niveles de inversión. Y la democracia norteamericana estaba bajo ataque. Se acababa de producir el 6 de enero del 20. En eso llega el señor Biden a la presidencia. En materia de COVID, no hay duda de que lo hizo bien. Lo recogió, lo impulsó y tomó todas las medidas necesarias para hacer accesible la atención a los pacientes. En la economía recuperó 11 millones de empleos. Tomó medidas para impulsar la economía, que hoy la economía norteamericana se encuentra fuerte. Hay estudios que dicen que dentro de 10 años Estados Unidos podría tener problemas porque la relación deuda-PIB es alta, ¿cierto? Pero es que la que está bajo ataque ahora mismo son las democracias en el mundo. Entonces, en 10 años, Fernando, como decía nuestro amigo el economista Keynes, todos estamos muertos. Todos estamos muertos. Entonces, creo que sin duda alguna, uno de los éxitos importantes de Biden es su éxito económico, donde el presidente no ha resuelto el problema. En las democracias, las luchas internas de los Estados Unidos continúan. Los problemas en México se agravan. Ayer se publicaron sendas investigaciones sobre la supuesta vinculación del presidente AMLO con la financiación en el año 2000, de su campaña de 2006, por diferentes medios periodísticos, incluyendo mexicanos, la de periodista Hernández, que es la que más estudia esto en México, diciendo que con nombre y apellido, quiénes eran los del cártel de Sinaloa que habían hablado con la campaña de AMLO. ¿Cuál fue la respuesta del presidente? Negarlo y echarle la culpa a los periodistas. Sin embargo, el avance del cartel de Sinaloa y de los carteles en general, de la Jalisco Nueva Generación, llámelo como usted quiera, es enorme en México. Ellos son los encargados de financiar el desarrollo del crimen organizado en nuestras regiones, en toda la región, y operan con el apoyo de las dictaduras más corruptas de nuestra región. Venezuela. ¿Qué es Venezuela ahora mismo? ¿Dónde operaba el cartel del Tren de Aragua? Desde una cárcel. ¿Protegida por quién? Por Maduro y su combo. ¿Por quién? Por el padrino. ¿Quiénes dirigen el tráfico del oro? El ejército. Entonces, en Venezuela. Entonces, este asedio a la democracia constituye uno de los elementos más serios en la campaña. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué le quiere decir con esto? Bien sea Biden o bien sea el próximo presidente republicano que llegue, va a tomar cuenta sobre este juego que Maduro quiere hacer con uno de los poderes más grandes del mundo. Y con todos nosotros. Sí. Porque no solamente los Estados Unidos. Los panameños tenemos una deuda con la democracia venezolana. Así como Venezuela
en su época nos apoyó a nosotros en nuestra lucha anticolonial. Nosotros no podemos titubear cuando se trata de la democracia en Venezuela. Además, el daño que nos está haciendo la migración por el área del Darién, dejando estelas de desastres en esa área, ocupando territorio que es nuestro y que Maduro lo empuja. Y que ahora Colombia entra en ese proceso de incrementar el flujo migratorio para presionar en la frontera con México. Y así como AMLO amenaza a los Estados Unidos, Maduro, en su intransigencia, usted tiene que ver las barbaridades que están diciendo ellos ahí, sin darse cuenta del peligro en que ellos están metiendo a Venezuela. Sí. Y al mundo en general. Así es. En el momento en que hay un desarrollo de conflictos globales y que otra de la segunda economía del mundo está bajo presión, que es la República Popular China. Y el desarrollo de Corea del Sur, de Japón, de Australia, y con la ayuda y la participación de Inglaterra y los Estados Unidos, está forjando nuevas relaciones de poder. Relaciones que están al borde de la guerra. Entonces, el peligro de la guerra hace que entonces, en vez de privar la negociación, y Biden apostó a la negociación en Barbados, lo que no se dio cuenta que estaba hablando con unos bárbaros. A la vuelta, vamos a hablar de Panamá, en donde esperamos que nosotros no seamos tan bárbaros y entendamos lo que está ocurriendo en el mundo y veamos lo que tenemos que hacer. Así es. Porque nosotros tenemos muchas cosas importantes que aportar al mundo. Así es.